yo pienso que el común del ecuatoriano se volvió más pasional todavía de lo que estábamos en cuanto al tema político. Con el haber alternado entre izquierda y derecha y ver que no hubo el cambio que muchos esperaban. Incluso se rompen hasta relaciones intrafamiliares. Los líderes que se muestran o que nos muestran son seres humanos iguales a nosotros. El problema está en que ponemos en pedestales. Y el rato que se nos cae del pedestal, ¿a dónde regresamos a ver si hasta romper relaciones humanas por defenderle a este político? ¿Qué pasa con esos candidatos que no lograron el resultado que querían? Es exactamente lo mismo, tienen que pasar por las 5 etapas del duelo. Yo creo que lo más importante en un candidato y en un presidente o en un presidenciable debe ser la salud mental. La salud mental debería ser parte de la canasta básica familiar, porque si tienes salud mental, puedes optimizar tu tiempo, dejas de procrastinar, por ejemplo. Los psicólogos deben decir, ¿para qué hay comunicadores, amigo? Claro, ¿para qué? ¿Para qué hay tanta noticia falsa? ¿Para qué hay tanto periodista de decir los psicólogos también? Pero bueno, también hubo recomendaciones ahí para los compañeros, los colegas, que no se pongan bravitos, sobre todo en épocas de elecciones, ¿no? No se hablan, en los chats son una porquería ahorita, se pasan peleando. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entre ambos tres está pegando y pegando fuerte. Realmente 2 programas muy buenos. Se nos viene entre ambos tres el día de hoy un análisis psicológico de la situación del país. Va a estar bastante interesante este programa. ¿Quiénes vamos a estar con ustedes? Juan Esteban Pérez de Encalada. También está el productor de productores, José Vargas, atrás de los micrófonos. Quien les saluda, Javier Guerrero Casares. Y nuestra invitada especial, Juanito, la presentación. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan a través de nuestro podcast Entre ambos tres. Darle la bienvenida a Javier, muchas gracias, a José Vargas, el productor de los productores, como Héctor Lavoe, más o menos, claro, ¿no? Así. Y darle la bienvenida también a nuestra invitada, la psicóloga María Andrea Pérez, que hoy nos va a hablar de temas bastante interesantes, ¿no? Y sobre todo también va a abordar la parte periodística y la salud mental, va a abordar todo lo que está pasando, si bien no la coyuntura como tal, pero sí tratar de entender por qué esas pasiones deliberadas, efusivas de seguidores, de candidatos en este Ecuador que cada día está, no sé si decir está peor o estamos mejor, pero realmente es un Ecuador muy diferente al que era hace años atrás. Ya no somos una isla de paz, eso hay que decirlo. No, eso ya dejamos de serlo hace rato. Andrea, nuestra invitada especial el día de hoy, vamos a hablar de varios temas. Aquí debería haber, ¿cómo se llama donde le acuestan los psicólogos? El diván. Aquí debería haber un diván. Un diván. Para la segunda parte del programa. Conversemos con Andrea, sí, desde la niñez. Pero vamos a tener un análisis muy interesante el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias a este genial programa con una dinámica súper interesante, ¿no? Una conversación, un diálogo entre amigos, pero que toca temas de auge, temas que están pero en lo más candente de la historia. Tanto los programas anteriores que los he visto como este me han parecido geniales. Así que muchas gracias, chicos, por la invitación. Gracias a ambos tres por haberme permitido también venir el día de hoy. Bueno, ustedes dirán por dónde comenzamos este análisis. A ver, vamos. Hay varias cosas que analizar, ¿no? Para entender un poco la psicología del ecuatoriano. Vamos, por favor. En la generalidad, ¿no? Sí. El ecuatoriano siempre lo dicen, es una persona triste, media negativa, a veces muy positiva, a veces solamente hechos puntuales nos unen. A veces inconforme, no le gusta nada. Pensamos que siempre estaríamos mejor afuera, el de afuera es mejor. Es una serie de cosas que nos envuelven a los ecuatorianos. Pero en este momento preciso, el ecuatoriano está triste, el ecuatoriano está preocupado, y el ecuatoriano no sabe qué hacer. ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Soy la banda del Titanic hasta que se hunda o ayudo a sacar? ¿Qué pasa por la mente del ecuatoriano? Bueno, estamos pasando un momento crítico en la historia de nuestro país. Con los últimos acontecimientos,
Yo pienso que el común del ecuatoriano se volvió más pasional todavía de lo que estábamos en cuanto al tema político. Si antes teníamos un tema de una obsesión, unos por la izquierda, otros por la derecha, otros por la centroizquierda y bla, 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 de acuerdo a ese inconsciente colectivo en el que nos venimos moviendo, es súper importante entender que hoy por hoy, además del miedo que tenemos, el miedo de salir a las calles, el miedo de lo que acabamos de vivir, que fue un impacto muy fuerte, independiente del lado del que estemos, ¿no? Un impacto sumamente fuerte con lo que pasó con el candidato. Viene el tema del manejo social de cada partido político. El manejo del inconsciente colectivo, que el inconsciente colectivo es el que rige mucho a la sociedad, ¿no? Si hablamos de inconsciente colectivo en el tema político, es fundamental comprender los jefes de campaña de cada partido. Es súper importante entender cuál es el mecanismo. Además, que con la comunicación mediática que tenemos hoy por hoy, todo nos llega, sea real, sea irreal, pero todo nos está llegando al instante. Situaciones que de pronto nos cuesta creer que está pasando a nivel político en nuestro país, situaciones que hemos venido viviendo y sobre todo ese inconsciente colectivo que engloba que el ecuatoriano común, que no es el ecuatoriano que está en las altas esferas políticas, empiece a jalar cada quien para su lado, ¿no? De acuerdo a sus vivencias, a sus criterios, a su ideología, pero estamos muy expuestos a cómo juegan con nuestras mentes. Si nos ponemos a pensar cómo juega con nuestra mente cada partido político, y detrás de cada partido político, ojo que no está tanto el candidato presidencial o a la asamblea, está el jefe de campaña. Las estrategias de marketing, las estrategias de manejo de redes sociales que van impactando a los ecuatorianos. Con toda la inestabilidad que hemos venido viviendo, con el haber alternado entre izquierda y derecha y ver que no hubo, porque realmente si nos ponemos a pensar, no hubo el cambio que muchos esperaban. Entonces empieza el tambaleo y el jaloneo de los ecuatorianos, en donde incluso se rompen hasta relaciones intrafamiliares por el tema político, ¿no? Y eso es parte de este inconsciente colectivo en el que cada uno estamos metido, porque cada uno con nuestro celular estamos metidos en diversos grupos en donde nos van acaparando la atención y nos van metiendo en un hiperfoco. Ahora, Andrea, ¿cómo entender desde tu visión, desde la psicología, ese fanatismo que hay, por ejemplo, en favor o en contra de tal o cual personaje? No vamos a mencionar acá a ningún político, pero ¿cómo entender esos fanatismos que se dan a favor y en contra? O sea, ¿cómo entender eso desde la psicología social y desde lo que ya mencionaba Javier, ¿no? A los ecuatorianos, como somos tristes, alegres, inconformes. ¿Cómo entender ese fanatismo en esta época electoral? Mira, el ecuatoriano, si hay algo que tiene, es que se maneja mucho por las emociones. Somos muy emocionales, ¿no? Eso nos convierte en personas de pronto más cálidas, pero también cuando nos enojamos, más cabreras. Exacto. Algunos se salen hasta de los grupos, ¿no? Exacto, se salen de los grupos, se pelean entre los diferentes familiares y demás. Entonces, es importante entender que a veces las estrategias políticas que puede tener cada partido está ya estudiada y bien analizada a qué población va a llegar. Entonces, de acuerdo a la población a la que va a llegar, también lanzan sus mensajes como subliminares, ¿no? Mensajes que de pronto van impactando. Si nos ponemos a analizar todo esto, engloba lo que es la psicología social y ese inconsciente colectivo. La psicología social y el inconsciente colectivo es algo que lo manejan desde las diversas estrategias de discurso,
de pisarse los unos entre los otros, de sacarte, si el uno cometió un error a los minutos, porque ya ni siquiera es porque la comunicación es tan mediática que a los minutos ya sale una investigación sobre el otro que hizo cosas peores, y todo va englobado de acuerdo al impacto social que puede generar. Por ejemplo, ¿Cómo afecta eso en el diario vivir de las personas? Bueno, yo pienso que está desgastando mucho a la sociedad ecuatoriana. Si de por sí somos una sociedad muy emocional, somos una sociedad actualmente, yo pienso que en un estado hasta depresivo, porque la mayoría de ecuatorianos nos matamos trabajando, pero no obtenemos la recompensa económica suficiente como para vivir de manera coherente, de manera adecuada a lo que me esfuerzo. Entonces sí es un tema de que somos una sociedad en este momento ansiosa y depresiva. Ansiosa y depresiva por este tema de las elecciones, ¿no? Todos estamos metidos en una ansiedad porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, porque eso es la ansiedad, y en una depresión porque ya venimos viviendo, tanto con derecha como izquierda, mismas situaciones. Entonces, vivimos entre la depresión y la ansiedad y nos hemos olvidado del disfrute que debe haber, por ejemplo, en una comida, en un almuerzo familiar, en una reunión de amigos, porque el tema que está en auge es política y cada quien con sus extremos, que a la final va deteriorando las relaciones y va afectando incluso en cómo me proyecto en redes sociales. Andrea, escuché alguna vez un análisis psicológico del tema del fútbol. Entonces decían, ¿por qué hay personas que son tan fanáticas de tal o cual equipo? Y decían, yéndonos a esto del tema de que somos depresivos e inconformes con nuestra propia vida, que cada uno trata de subirse a la camioneta del ganador. Entonces decías, ganó la liga y yo lo siento como un triunfo mío, porque mi vida no tiene triunfos. Mi vida personal no tiene triunfos, entonces me subo a la camioneta del que esté ganando. Ahora, ojo, difícil ganar con esa liga de sube el día, no quiero aclarar. Algún día. Por ejemplo, entonces te deprimes más siendo hincha de liga, ¿no? Teniendo la sube el día, ahí sí. Entonces, eso no pasa lo mismo con la política, porque te identificas con un partido y dices, claro, es mi líder, es mi persona, tal o cual, y te sientes ganador cuando esa persona gana. Y te sientes perdedor cuando esta persona pierde. Y te frustras. El ser humano y la sociedad ecuatoriana en estos momentos pienso que está viviendo una situación de mucha frustración. Estamos frustrados por el tema político porque no encontramos un punto medio. Nos juegan tanto con la mente. Hagamos como una reflexión yéndonos al pasado. ¿Cómo fue manejada la campaña nazi? Fue manejada por el psicólogo social más importante que tuvo la humanidad, el padre de la psicología social. El manejo de las masas es justamente lo que tú dices, o sea, me subo a esta camioneta y me lleno de todo lo que me muestra que hizo el candidato anteriormente o actualmente, o las investigaciones o lo que es ese candidato. A la larga vivimos peleándonos a veces entre nosotros y no nos damos cuenta que los mismos candidatos ya tienen sus enlaces, sus pactos ya hechos. Pero, sin embargo, nos peleamos entre amigos, entre familiares, etcétera, etcétera. Y es mucho esto lo que quiere lograr la política, ¿no? Una inestabilidad en ese inconsciente colectivo para que la gente siga o continúe sumisa y vaya quebrantándose la sociedad en sí como una estructura del pueblo que se una realmente. ¿Cómo dejar la vida ficticia? ¿Cómo dejar ese sentimiento de pertenencia de tal o cual cosa para no frustrarte primero y para darte cuenta que tu vida no gira alrededor de aquellos? Bueno, yo pienso que primero el entrar en un estado de equilibrio.
equilibrio. No podemos fanatizarnos por la izquierda, por la derecha, por ningún partido, por ningún candidato. ¿Cómo lograr ese estado de equilibrio precisamente en un país en donde primero, exacto, el desequilibrio no reina? Literalmente. Primero entender que los líderes que se muestran o que nos muestran son seres humanos iguales a nosotros. El problema está en que ponemos en pedestales, y el rato que se nos cae del pedestal, ¿a dónde regresamos a ver si hasta romper relaciones humanas por defenderle a este político? Y entonces es entrar en ese estado de equilibrio, de que una ideología es de la otra persona. No puedo compartir la misma ideología, pero la respeto. Yo pienso que eso nos hemos olvidado. Yo te entiendo, ser empáticos, yo te entiendo porque a lo mejor si tú viviste una situación X que te llevó a tener esta ideología, ok, yo te entiendo porque es parte de tu formación, parte de tu estructura, pero no la comparto y estoy en todo mi derecho de no compartirla, ¿no? Entonces eso sería el entrar en equilibrio, y para esto entender que no puedo poner en un pedestal a ningún candidato porque los seres humanos son corruptibles, somos corruptibles, ¿sí? En cualquier momento se me cae del pedestal. Sí, imagínense que en los procesos ya psicológicos, individuales, de sanación del niño herido, muchas de las veces quitamos la capa a nuestro superhéroe de la infancia. ¿Cómo no vamos a quitar la capa a estos pseudo líderes que tenemos políticamente hablando? Ahora vamos justo a esa parte, abordas un término bastante interesante, el niño herido. ¿Qué pasa con esos candidatos que no lograron el resultado que querían? ¿Cómo se afronta ese duelo? Que lo conversábamos tras cámaras y hay algo muy interesante detrás de eso. ¿Cómo afrontan ese duelo? ¿A qué se parece? ¿Ellos también sufren un duelo? ¿Qué pasa con esos candidatos que ni la mamá votó por ellos? Novios terminados. Viene ahí la etapa terrible, ya una vez en las urnas, y lo vivimos, ¿no? Lo vivimos las elecciones anteriores. Una vez en las urnas nos dijeron que no ganó tal candidato, tal otro candidato, no vamos a mencionar, pero ¿qué es lo que pasa? De haber estado acá, porque además las encuestas del disfraz que hay detrás de la política, el disfraz que me da mi jefe de campaña que dice, mira, estás subiendo, tú tienes tanto %, y me ponen pues como un super líder, como un superhéroe, luego caerme al piso y darme cuenta, primero, la primera reacción puede ser cualquier mecanismo de defensa que encuentre por ahí de acuerdo a su individualidad del candidato, ¿no? De ahí viene a vivirse el mismo proceso de duelo que vivimos cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una pareja, cuando perdemos a un ser querido porque murió. Es exactamente lo mismo. Tienen que pasar por las 5 etapas del duelo, ¿no? Y dentro de estas 5 etapas del duelo, ¿qué es lo que vimos las elecciones anteriores? La etapa de negación. Una negación en donde yo estoy tan convencido de lo que me convencieron que yo me niego a aceptar la derrota. Me dejé llevar por sus mentiras. Me dejé llevar por sus Y luego mentiras. terminan en el CNE gritando afuera fraude, ¿no? Exacto. Y los que chupamos somos los que vamos a cubrir ahí. Primero viene la etapa de negación, ¿no? Yo no acepto la pérdida, porque es un impacto fuerte después de que me vendió mi jefe de campaña que yo estoy acá, y es jugar mucho con la emocionalidad de esta pobre gente. ¿Son también, como ¿no? niños sin juguete? Sí, son como ese niño al que le estás ilusionando en darle en Navidad el PlayStation 6. ¿Cuál habrá ahora? No sé. El 5 nomás. nomás. Todavía no sale el 6. Ustedes que están en auge. Claro, le ilusionas y de pronto le dices, me alcanzó para un Nintendo, un Tetris. Para un Tetris. O mejor te compro un libro para que no te vuelvas vicioso y más bien te vuelvas un buen lector, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo asumen la pérdida? Y ahí viene la etapa de ira.
Y aquí que nos pongan atención aquellos que perdieron, ¿no? Para que puedan superar manejar eso, porque luego sí le vamos a preguntar si existen candidatos tóxicos o postulantes tóxicos, sin dar nombres, ¿no? Por favor. Entonces viene la etapa de la ira, en donde vamos a las calles a buscar por dónde reprochar, porque si nos ponemos a pensar, antes no había eso. No, Andrés Páez. No, pero hablando de los años 90, no había eso. No se veía eso, ¿no? O sea, un político de esa época perdía y perdía la altura, daba la mano a su contrincante y hasta ahí llegaba, ¿no? Después venía la toxicidad de otra forma. Ahora, por lo mediático en lo que nos encontramos y por lo descartable, por lo rápido, todo quiero rápido, todo quiero ya. Entonces viene esta situación de ira, de enojo, en donde busco la quinta pata, en donde trato incluso de dañar moralmente al ganador. Empiezo a deteriorar imágenes, empiezo a sacar 1,000,000 de cosas. Luego de esto viene una etapa también de negociación consigo mismo, ¿no? Una etapa de negociación del candidato consigo mismo, en donde dice, y si hubiera, y si hubiera hecho esto, y si no me hubiera equivocado en el debate, y si hubiera contratado a otro, porque el que le llevó al triunfo al nuevo presidente es tal jefe de campaña y me propuso a mí antes, y si hubiera. Entonces, en el y si hubiera, entran en un estado de frustración terrible, del que yo pienso que es la etapa más difícil. Entonces empiezan a atacar incluso a los mismos de su propio partido, que se ha visto, ¿no? Sí, ha pasado. Ha pasado, en donde empiezan a buscar culpables, y viene un enojo hasta con el pueblo que no me eligió. ¿Por qué mi mamá no votó por mí? Dirían algunos. Bolívar. Dolidos. Bolívar. No hace falta decir más. ¿Qué viene de ahí? ¿Qué viene luego de esa frustración? De ahí viene la etapa de depresión. Una tristeza profunda en donde se encuentran justamente con muchos de ellos, pienso yo, que se deben encontrar con sus heridas, ¿no? de infancia, con esa sensación de vacío, encontrarse con ellos mismos. Pueden entrar en un estado depresivo que les puede llevar a entrar en este loop de la toxicidad, ¿no? De aferrarse, de querer volver, de querer lanzarme 5, 6, 7 veces al mismo ruedo y de querer hacer nuevamente las cosas bien desde donde me lo he replanteado, ¿no? Y de ahí, pues ya después de todo lo tóxicos que puedan ser, a lo mejor añitos después van a la etapa de aceptación, ¿no? Que entre la etapa de depresión y la de aceptación hay un lapso de tiempo bastante añitos después, largo. dicen. Sobre todo si entran en hiperfoco, ¿no? Entrar en el hiperfoco es entrar en el tema obsesivo de yo quiero y no me importa lo que tenga o deba hacer para conseguir mi capricho, ¿no? El PlayStation 5 del niño que quiere en Navidad es el poder del adulto que quiere ya después. Lo hablamos desde pequeño y hablando de candidatos presidenciales es el poder de toda la nación. ¿Qué significa el poder y cuál es la influencia psicológica justamente para poder lograrlo? Bueno, yo pienso que para cualquier ser humano, por más equilibrado que está, la sensación de poder es una sensación gratificante para cualquier ser humano. O sea, somos humanos y por ende tenemos situaciones o puestos o lugares que nos generan mucha oxitocina, ¿no? La oxitocina es ese sentimiento de placer, ese neurotransmisor que me brinda el placer emocional. Imagínate lo que es el placer de yo tener a mi disposición todo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con quién elegimos. Yo pienso que sí deberíamos, dentro de todo esto, tener como un perfil psicológico de los candidatos. Sería bastante interesante. Para, ¿no?, las próximas elecciones. Para las próximas elecciones yo planteo que hagamos un perfil psicológico, porque de ahí parten muchas respuestas
y la capacidad de resolución de conflictos de la persona que va a estar al mando de un país. Más allá de los títulos, de la experticia, de lo que sea, de la trayectoria política, yo creo que sí debería haber un tamizaje de estos candidatos que de pronto impliquen ese autoconcepto de ellos mismos. Afecta un poco a la salud mental. Sí, te puedes volver loco. Sí, o sea, les afecta a ellos, a la salud mental. ¿O cómo tú desde tu perspectiva psicológica analizas todo lo que fue, cómo terminan los candidatos en su salud mental, teniendo en cuenta los hechos violentos que ocurrieron con Fernando Villavicencio, a quien de paso aprovechamos para solidarizarnos nuevamente con su familia? Bueno, obviamente un desgaste psicoemocional súper fuerte, ¿no? El hecho de la campaña, el hecho de estar con toda esa euforia, con toda la adrenalina, los derrames de cortisol, porque obviamente manejan momentos de estrés muy fuerte que hacen que el cortisol se eleve en el cerebro, el pararte y dar un discurso frente a miles de personas. La euforia que muchas veces vemos es un derrame de cortisol que genera un estado frenético incluso, ¿no? En los candidatos. No se diga con el temor que estamos ahora. O sea, con el temor de que cualquier candidato puede estar expuesto a un atentado. Es mucho más fuerte. Entonces, estamos hablando de gente que yo pienso que después de la campaña termina agotada y por lo menos necesita un lapso de unos 30 a 60 días para recuperarse emocionalmente, para que su cerebro descanse, ¿no? Y ahí viene el tema del estrés postraumático también en los candidatos. Y una persona así de afectada, ¿cómo puede ser presidente de una nación? Porque terminas afectado de toda la campaña, por todo lo que ha pasado. Y ahora te toca tratar de regularizarte en pocos meses, porque aparte de eso tienes que estar equilibrado para manejar a 18 millones de personas. Ahí yo creo que el acompañamiento psicológico que deben tener durante toda la campaña, durante toda la preparación previa, debería ser lo más importante. ¿Por qué? Porque hemos visto, llegamos a tener a nivel de muchos países, digamos así, muchos gobernantes que se aferran al poder y que por aferrarse al poder o por aferrarse a ganar la siguiente, terminan realmente desequilibrándose. No debe ser para nada fácil manejar todo un sistema, toda una estructura estatal, a 18 millones de ecuatorianos, cada uno con sus diferentes percentiles de pobreza, problemática social que tenemos, problemática económica. O sea, es bastante fuerte. Yo creo que lo más importante en un candidato y en un presidente o en un presidenciable debe ser la salud mental, ¿no? Porque si no, se ve la toma de decisiones totalmente desacertada. Claro que es una utopía lo que estamos hablando, ¿no? Porque la verdad es que lamentablemente todavía no hay mucha cultura del psicólogo acá. Tengo por ahí este tema de la megalomanía, por ejemplo, en la que puede caer una persona. Ya llegué a la cúspide del poder y el poder solamente la sensación de poder ya me hace sentir superior. Y el mal ejercicio del poder puede ir fragmentando mis relaciones intrafamiliares, mis relaciones interpersonales, relaciones con el mismo partido que me llevó al poder, y eso lo vemos, ¿no? Es una falta de equilibrio emocional lo que vemos una vez que suben al poder los presidenciables. ¿Qué presidente no se ha volado la cabeza con el poder? ¿Es en serio el poder una droga, como lo dicen? Es una droga. Se puede generar adicción. Claro que sí, no, pero sí vemos. O sea, vemos que... ¡Nombres! Incluso, miren, hay dentro de la psicología se habla de la megalomanía, que también es conocido como el síndrome napoleónico, ¿no? Ah, caramba. Napoleón Bonaparte era megalómano, él necesitaba tener el poder.
lo necesitaba. O sea, en él se convertía en una necesidad. ¿Qué pasa cuando no la tienen? ¿Cómo afrontan eso? El bullying. O lo pierdes. El bullying. O lo pierdes. O lo pierdes. Cuando vas perdiendo el poder, empiezas a tornarte violento, empiezas a buscar cualquier tipo de recurso para lograr seguir subiendo. Ah, qué interesante. Bueno, es así. De hecho, el bullying tiene mucho que ver con el ejercicio malsano del poder. Ese es el bullying. ¿Por qué? Porque el buleador ha sido violentado en su entorno familiar, qué sé yo. Y lo que pretende es someter a la persona a la que bulea, no porque la ve débil, sino porque le ve que a lo mejor tiene lo que él no tuvo. ¿No? Es un ejercicio malsano del poder. De eso lo habla Foucault, incluso en sus libros y en su pedagogía, perdón. Entonces, ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo te enfrentas al buleador? Llevándolo desde lo más chiquito, ¿no? A tu buleador personal, a un buleador de toda la nación. Imagínate lo duro que es. Si a veces esa violencia, y yo creo que hemos llegado al tope, a la cúspide de la violencia con esto último que sucedió, que llega al punto en el que simplemente vemos estos actos violentos y nos vamos como atemorizando nada más. Nos vamos cada vez oprimiendo más. Entonces la violencia oprime. La persona víctima de bullying o de mobbing que hay en las empresas, en el Estado, en todo, el mobbing es la violencia laboral. Nuestro querido sector público, que es tan bonito. El sector público. El rey del bullying. Yo creo que es el rey del mobbing, sí, por supuesto que sí. Muchos servidores públicos hemos terminado enfermos del sistema opresor que tenemos. Ahí sí es un sistema opresor. O sea, salarios y todo por lo que a veces luchan los grupos. Ya no hay un tema de salario, hay una opresión por otras situaciones, ¿no? Entonces, imagínate, la violencia es un tema estructural, ¿no? Entonces, si tengo un presidente que no tiene un equilibrio emocional y le bulea al secretario, al vicepresidente, a sus ministros, a sus asesores, por eso digo que es estructural. La estructura de los ministros, de los asesores, baja a los que están debajo de ellos nada más. Y así hemos llegado a si nos ponemos a analizar a este sector público tan tóxico. Un ejemplo X, ministro de Salud pide a gritos y se inventa cualquier situación que se le ocurrió ese rato a sus subsecretarios, a sus asesores, a sus directores. No hay cómo refutarle, porque es el que tiene el poder inmediato de ellos. Pero ellos, en lugar de procesar, de filtrar esa información, van y con la misma brusquedad que me dijo mi jefe, voy y oprimo a los que están debajo mío. Y los que están debajo de ellos, los distritos, oprimen a los médicos. ¿Cómo una persona puede trabajar así? Y pasa en absolutamente todo el sistema estatal. La violencia en nuestro país está naturalizada desde un sistema estructural. Eso es lo que pasa con la violencia. Ahora, bueno, este podcast también de lo que les ofrecíamos hablar es un poco también de algo novedoso, de algo que no se habla mucho, y es la salud mental en los periodistas, en quienes trabajan, no solo los periodistas, quienes trabajan en el campo de la comunicación. ¿Cómo entenderle o qué cuidados deben tener desde los medios de comunicación para sus propios periodistas? Los periodistas están expuestos a hechos violentos como los que ya hemos mencionado. ¿Cómo afrontar esas cosas, ¿no? Ataques terroristas, ataques en donde, bueno, tristemente un candidato pierde la vida. ¿Cómo entender o cómo tratar de ayudar a que la salud mental del periodista de por sí ya no se siga deteriorando? Bueno, es un tema súper interesante. El periodista, tomemos en cuenta
que así como el médico, así como los bomberos, como la policía, como los psicólogos, son personal de primera línea, ¿no? Son personal de primera línea. Sin embargo, me pareció súper interesante cuando Juan Esteban me propusiste este tema, porque yo he hablado mucho acerca del síndrome de burnout, que es el síndrome del profesional quemado. Y he hablado en algunas instituciones, Banco Central, distritos de educación, Ministerio de Salud, pero nunca me había metido a investigar realmente en el tema del periodista, ¿no? Que es el personal de primera línea que incluso lo que hace fundamentalmente es estar en la boca del lobo, estar ahí en el huracán. Donde las papas queman. Donde las papas queman, perfecto, donde las papas queman. Lo hace, como decía García Márquez, compara al periodista con el boxeador. Dice, el periodista, el comunicador, es como el boxeador. No se puede dejar ganar por la máquina y tiene que ponerse bien puestos los guantes, porque por más cao que quedes, te vuelves a levantar. Y yo creo que esa parte es fundamental comprenderla, entenderla, ¿no? El periodista está en la noticia y está porque le mandaron a cubrir eso, pero está principalmente por su pasión. Por su pasión es que está ahí en el meollo del asunto, pero eso no quiere decir que el periodista no se agote mentalmente, emocionalmente. Pueden darse dos puntos extremos en el periodista específicamente, ¿no? Y hablo del periodismo, tanto radio, prensa, escrita, televisión. También el tema, no podemos hablar de prensa si no hablamos de los camarógrafos, los fotógrafos, que son los que están ahí tomando principalmente la escena, ¿no? La escena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? La salud mental se va deteriorando. Y se va deteriorando o volviéndoles lábiles emocionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Extremadamente sensibles, en donde pueden caer en situaciones de sueños recurrentes, volver a vivir el momento constantemente, pensamientos con respecto a alguna situación traumática. Por eso hablamos de que el periodista, así como todo lo que es personal de primera línea, tiene el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que es gravísimo porque empieza a jugar con la mente del ser humano. Y tenemos el otro extremo, que de la labilidad emocional, que es esa sensación de que puedo llorar muy fácilmente, puedo enojarme muy fácilmente, volverme muy irritable. Tenemos el otro extremo, que también veo tantas cosas tan duras que me voy endureciendo y voy perdiendo mi lado humano. Que son dos situaciones que me ponen en un momento de vulnerabilidad emocional para el personal de prensa. Yendo a este tema, y justo dirigiéndonos a la primera respuesta que nos diste y nos decías, la sociedad ahora es consumista al máximo, ¿no? Consumista de información. Tienes el celular, ves muertos, baleado, muerto, baleado. Y tal vez la sociedad tiene la opción de decir... No veo. Pero el periodista no puede decir no veo. Tienes que estar en la jugada porque tienes que estar absolutamente en todo. ¿Cómo esta sobrecarga de información, sobre todo sobrecarga de información violenta que tenemos, te daña la psiquis? ¿A dónde te puede llevar? Bueno, principalmente nos lleva al síndrome de reexperimentación, ¿sí? De reexperimentación, de revivir constantemente la tragedia, lo que viste. Porque obviamente llegas y tienes que redactar, tienes que escribir, tienes que informar, y es de cierta forma hasta revictimizante para el personal de prensa, ¿no? El estar constantemente viendo y viviendo el momento. Esto nos puede llevar incluso a estados de sueños recurrentes, pesadillas con respecto a este tema, volver a revivir constantemente las escenas caóticas. Ahora mismo que hemos vivido una pandemia, que hemos vivido estos
paros en donde vimos tanta violencia, que hemos vivido esto último con el candidato presidenciable. O sea, son situaciones que impactan la psiquis humana y que por más que te apasione, por más que no te saques los guantes y sigas ahí dándote con tu profesión, porque es tu vocación, porque yo creo que el periodista, el médico, el psicólogo, el bombero, el trabajador social, el maestro, debemos tener vocación. Caso contrario, olvidémonos porque la vocación es lo que nos lleva a aguantar todo esto. Pero eso luego se puede ir degenerando, mejor dicho, en los pensamientos recurrentes, en pensamientos negativos, en esta sensación de insomnio o de estar como hiperalerta a las diferentes situaciones. O sea, ya no tengo una sensación de vivir en paz. Imagínate, las personas que vimos lo que pasó hace una semana, nos quedamos con una sensación horrorosa de cuidar nuestras espaldas. Imaginémonos para el periodista que está ahí en el momento y que la bala le pasó por un lado. ¿En qué situación de hiperfoco se puede quedar incluso? De obsesionarte por la información, que es lo que hablábamos, ¿no? Llegas a un punto en el que investigas y te vas precisamente cómo tratar eso, cómo tratar ese tipo de obsesiones, porque hay que decir las cosas como son y lo que digo no está mal. El hecho que un periodista se obsesione con un tema, seguramente producto de eso va a haber un reportaje espectacular, porque para hacer, digamos, ciertos temas, precisamente los periodistas tienden también a obsesionarse y esa obsesión les lleva a conseguir datos, a hacer las investigaciones que hacen. Pero ¿cómo tratar eso? ¿O cómo afrontarlo desde la salud mental para que no termine afectando a la vida común y corriente de un periodista? Bueno, yo creo que ahí una de las cosas fundamentales debe ser la psicoterapia. En todo lo que es casos de estrés postraumático con personal de primera línea, la psicoterapia, sea cognitivo-conductual, sea sistémica, psicoanalítica, yo pienso que una de las que mejor funciona para el tema de manejo de ansiedad y estrés postraumático son las técnicas cognitivas conductuales, las técnicas también de meditación, las técnicas de descarga psicoemocional. Solamente la descarga psicoemocional ya es como liberarme, como después de haberme botado, no sé, a nadar en lodo, llegar y pegarme una buena ducha, ¿sí? El hecho de que lo puedo hablar por experiencia familiar, el hecho de que el periodista muchas veces no tiene descanso, tiene dobles turnos, trabaja los fines de semana, va a donde las papas queman, va a la noticia donde esté la situación y también sobre todo se dedica el periodista a la investigación. Entonces, el hecho de poder descargar emocionalmente, a veces, bueno, si no voy a psicoterapia, por lo menos los medios de comunicación que cuentan con este personal deben tratar de atender de manera continua y sostenida temas de talleres de descarga emocional, simplemente el hablar de cómo se sienten, de cómo se vienen sintiendo los periodistas después de un evento, de una situación adversa. El hecho de sentarme en la mesa y en lugar de solamente dar directrices, decir qué va y qué no va, editar o no editar tal o cual noticia, el poder hablar de la emocionalidad de la persona que viene viviendo un impacto fuerte, yo pienso que ya es un plus que puede tener el personal para poder llegar a manejarse un poquito mejor. Eso en el trabajo, ¿qué se puede hacer desde casa? Porque claro, el periodista tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, tiene hermanos, tiene padres. ¿Y cómo no llevar, primero desde la parte personal, cómo no llevar esa sobrecarga de violencia, de información, cómo no llevarlo eso a casa? Y en la parte de los familiares, ¿qué pueden hacer ellos para que la casa también no sea
una sobrecarga más y más bien sea ese lugar único Seguro. de paz. Ajá. Yo creo que sí, el trabajar, que tu hogar, que tu casa sea tu lugar seguro, el lugar en donde tú vas y puedes sentirte contenido, puedes sentirte comprendido por los miembros de tu sistema familiar. Creo que implica el generar ciertos momentos de conexión con los tuyos, ¿no? Sentir que puedes llegar y a lo mejor no contar lo que te pasa, pero decir, tuve un día duro, me siento agobiado, me siento ansioso, me siento mal. Yo creo que esa parte es fundamental dentro del hogar, dentro del sistema familiar del periodista. El buscar espacios al aire libre, el deporte es fundamental para el manejo de estrés postraumático porque nos ayuda a incrementar ciertos niveles de oxitocina en nuestro cerebro. El manejo continuo de la descarga emocional, de buscar esos espacios de descanso. La calidad del sueño es fundamental. La calidad del sueño es fundamental porque si yo, además de que tengo un trabajo duro en donde me enfrento a realidades muy dolorosas, no tengo calidad de sueño, quiere decir que al siguiente día me despierto con enojo, con frustración, con la misma ansiedad, o a lo mejor va subiendo de grado mi ansiedad. El tener un adecuado autocuidado. El adecuado autocuidado implica tener micro hábitos de vida saludable, el tener el tiempo correcto de descanso, ¿sí? Que yo creo que en los periodistas a veces es muy limitado el tiempo de descanso, ¿no? Porque en muchos casos puede ser como el médico, te llaman por la noticia y a la hora que sea sales disparado a cubrir, ¿no? Entonces, el tener si cubriste toda la noche anterior y estuviste hasta la 1 de la mañana, lo mínimo es que al siguiente día no te exijan estar 7 de la mañana en el trabajo nuevamente. Pero es algo que no pasa. Ni pasará. Viene un tema súper importante ahí. Tomar en cuenta la claridad con la que interpreto lo vivido, ¿sí? La percepción que tuve sobre lo vivido. No tener una percepción sobredimensionada, pero tampoco anular o decir, no es para tanto. Porque hay yo he escuchado en todas las áreas laborales que de pronto alguien dice, pero es que esto fue algo que me impactó, que me dolió. Y dice, no es para tanto, no seas cobarde. Pues entonces, ¿para qué estudiaste? Eso no implica que no toque mi lado humano. El ser humano es vulnerable a ciertas cosas. Habrán cosas que te traigan algún recuerdo anterior, no sé, alguna situación dolorosa. Gente que ha venido cubriendo la guerra, que lo mínimo, tuve un caso, que lo mínimo que vino es odiando el pollo asado, ¿no? Porque les daban todos los días pollo asado mientras cubrían la guerra de Ecuador-Perú, pero era lo mínimo del impacto posguerra, ¿no? Que tuvo que cubrir. Entonces, ahí vienen estas cosas, el hecho de no minimizar los sentimientos, las sensaciones que tiene un periodista, porque independiente de que es periodista y puede ser muy profesional, es un ser humano vulnerable y cada uno tiene que ser respetado en su emocionalidad. Finalmente, como para ya ir cerrando un poco este tercer episodio, muchas gracias, Andrea, muy, muy valiosos tus criterios. ¿Cómo entender ahora esta nueva interacción y también una recomendación para aquellos periodistas que no podemos dejarlo de lado a las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esa interacción? ¿Deben separar lo público de lo privado? ¿Cómo manejar esta parte que veo que a muchos colegas en cierta medida, no sé si les estresa, pero están también muy, muy pendientes y preocupados de las redes? O sea, más allá de la noticia, ahora prefieren ser ellos quien sean la noticia. Entonces, ¿cómo cuidar también la salud mental de ese lado, teniendo la presión, obviamente, que la naturaleza de las redes sociales le otorga en este campo? Complicado en esta época, ¿no? Anteriormente hablábamos de que el periodista, si bien ya era una figura pública, pero dependía de ellos y la mayoría de periodistas
han mantenido su vida privada, su vida personal muy alejada de lo profesional, ¿no? Ahora no, ahora vemos que en redes puedes tener tu página de Juan Pérez como periodista y tu página de Juan Pérez como persona. Que no la tengo, por si acaso, no aclaro. Tiene doble vida usted. Esa doble vida. Señor Juan Esteban Pérez, sí lo hemos visto. Pero es bastante complejo, es bastante difícil porque estás muy expuesto a la crítica incluso de tu entorno más cercano, ¿no? Porque se ve mucho que las mismas familias, los mismos parientes, los mismos amigos, primos, suegros, qué sé yo, están, si alguien publica algo ya le están juzgando o cuestionando. Y bueno, recibe hate de gente externa, pero no de tu propia familia. Entonces, a veces yo pienso que es difícil manejar ese tema. Yo sí creo mucho en la privacidad. ¿Qué se debería hacer precisamente? Justamente, yo pienso que ahora, hasta por situaciones de seguridad, las figuras públicas deben mantener su lado privado muy aparte del profesional, del laboral, ¿no? Lo que soy como periodista va muy aparte, muy ajeno a lo que soy en mi vida personal, en mi vida íntima, porque luego expones a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a toda la gente que está a tu alrededor. Justamente en días pasados estuve en Exa hablando de este tema de redes sociales y el ¿por qué no me subiste a tu estado? De la pareja, ¿no? Entonces, yo pienso que parte del amor y del autocuidado y del cuidado a los tuyos es no exponer tu vida privada, ¿no? Mi recomendación sería esa para evitar muchas fricciones y muchas situaciones incómodas para los tuyos. Bueno, Andrea, antes de dar el cierre que lo hará mi querido Javier, coméntanos tus redes, dónde te pueden ubicar, cómo pueden ubicarte aquellos que requieran terapia, aquellos políticos también que luego de perder la elección quieran, pues bienvenida. Acá está Andrea. Sí, que les explique. Cuéntale a nuestro público tus redes, dónde te pueden contactar. Bueno, principalmente por WhatsApp. Como ya me escuchan, soy un poco anti-redes. Tengo que manejarlas, pero me encuentran como Andrea Pérez en Instagram, Andrea Pérez en Facebook. Y mi número de WhatsApp, que es el 0983-519-959. Cualquier cosa pueden contactarme por ese medio para agendar citas, brindar talleres, trabajar procesos de duelo, post elecciones, tanto para los políticos como para los fanáticos seguidores. Vea, ahí tiene un campo bastante interesante, ¿no? La vamos a ver, Andrea, ahí, no llorando y facturando. Facturando, durísimo. Claro, facturando. Yo antes de despedirnos quiero esta pregunta relacionada ya al tema de redes y demás. ¿Cuál es la necesidad de tener un psicólogo? Yo vengo del pensamiento arcaico, ochentero, noventero, que básicamente no necesitabas un psicólogo, sino la vida la podías resolver tú mismo. Porque así nos criaron. O sea, realmente así nos criaron. Y después vino esa nueva tendencia de tener psicólogos, de tener con quién conversar y tener terapias, justamente. Pero, ¿cuál es la necesidad de una persona de ir al psicólogo? A ver, yo pienso, bueno, como buena psicóloga que soy y he hablado mucho acerca de este tema, la salud mental debería ser parte de la canasta básica familiar. Parte de la canasta básica familiar. Fuertes declaraciones, ¿eh? Creo que debería ser parte de... ¿Por qué? Porque si tienes salud mental, puedes optimizar tu tiempo, dejas de procrastinar, por ejemplo. Puedes volverte una persona mucho más funcional dentro de tu sistema familiar, te vuelves más productivo dentro de tu área laboral, de tu área empresarial. La salud mental me lleva principalmente a entender el mundo desde una perspectiva tal vez trabajada, procesada. Todos tenemos heridas de infancia. Yo creo que nadie, ni habiendo nacido en los 70s, en los 50s, en los 80s, en los 90s, nadie puede decir no tengo heridas de infancia.
Todos tenemos estas heridas de infancia y todos los padres hemos dejado heridas de infancia a nuestros hijos, ¿no? Aún teniendo todo el conocimiento. Pero esas heridas son muy trabajables, así como existe el trauma, ¿sí? Porque todos venimos de un primer trauma, ya que es el nacimiento, el adaptarnos al medio. Nacimos para sufrir. O el que tiene miedo que no nazca, ¿no? Como dicen en redes. Eso me gusta, Pero la inteligencia y la capacidad de aceptarme como un ser humano vulnerable, con fallas, con errores, con debilidades y con fortalezas, me hace que pueda superar esos traumas y tener relaciones interpersonales mucho más saludables en todos los ámbitos de mi vida. Es decir, vivir con paz, vivir en paz. Entender que una pareja, por ejemplo, no puede ser alguien que te atormenta la vida. Entender que con tus padres tienes que resolverte para tener una vida más sana por ti. Entender que el perdón es el acto más egoísta que puedes tener contigo mismo. Perdonar, yo perdono por mí. Entonces, trabajar todos esos procesos y entenderlos desde mi infancia, desde mi adolescencia, perdonarme a mí mismo es algo que me ayuda a ser un mejor ser humano. No sé si queda respondida. Buena esa cuña. Vea de nuevo el eso. WhatsApp. A ver, anota. Vea esa cuña para que se vayan eliminando esos mitos, ¿no? Ahí la tenemos a nuestra No es psicóloga. solamente para locos. Sí. No. De hecho, las personas con mayor conciencia de lo que es vivir en armonía, en paz y tener salud, van al psicólogo. Nunca vas a ver a una persona que tenga un trastorno bipolar que fue al psicólogo porque quiso. Fue obligado por las circunstancias. Pero una persona que por su propia cuenta y voluntad dice, no, yo necesito un psicólogo, es porque tiene salud mental y quiere mejorar. Caramba, tremenda cuña para los cuñaza, psicólogos. Sí, tremenda cuña. Y los psicólogos deben decir para qué hay comunicadores también. Claro, para que ¿Para qué hay tanta noticia para el uso que falsa? estamos. ¿Para qué hay tanto periodista de decir los psicólogos también? Pero bueno, también hubo recomendaciones ahí para los compañeros, los colegas, que no se pongan bravitos, sobre todo en épocas de elecciones, ¿no? Que se dan unas pugnas, Dios mío, entre compañeros que luego en las coberturas ni se hablan. No se hablan. En los chats son una porquería ahorita, se pasan peleando. No. Escuchen el podcast. Oigan, entre ambos tres, siéntense a reflexionar, mediten. Sí, sobre todo para los políticos, ¿no? Porque quedaron muchos destrozados con los resultados. Entonces, ¿cómo asimilan ese duelo? Son ese niño que no le dieron su Play 5, acá claro, el Play 5, y se quedaron sin nada, se quedaron en la nada. ¿Cómo entienden eso? ¿Cómo no se vuelven tóxicos? ¿Cómo no se, bueno, que se han vuelto, ¿no? Que se han vuelto y están atrás ahí del poder, pero bueno. Explicado casi que con dibujitos por nuestra querida María Andrea Pérez. Muchas gracias por tu presencia. ¿Cómo te has sentido? Bien, feliz, muy feliz de poder compartir con ustedes en este lindo programa. Un programa bastante dinámico en el que hemos tenido una conversación como entre panas y hemos hablado de varios temas, ¿no? Entonces, relajada, súper tranquila, y espero que esto de la salud mental llegue pues a las personas que nos escuchan. Y las anécdotas de Juanito de chiquito quedan para otro programa. Cuando vengan con las fotos en Tina. En Tina también. Eso es lo que queremos. Esas las tengo por ahí guardadas. No, y feliz de compartir este espacio. Siempre hemos estado como en lados opuestos, ¿no? A nivel laboral. Hemos tenido algunas anécdotas que algún jugando rato... para el Madrid y el otro para el Barça. Pero el haber compartido esta experiencia con mi hermano, a quien amo tanto y valoro tanto, ha sido muy, muy enriquecedora. Me enorgullezco cada vez de verte avanzar, crecer y de verte tan bien en estos espacios, tan profesional. Muchas Eso gracias. para mí es una experiencia muy linda la que acabo de vivir. Muchas gracias. Sabes que te amo gracias. mucho. No me quedan palabras para decir eso, así que le dejo para poder interpretar eso. Así que le agradezco muy lindo el podcast, y creo que es muy útil también, ¿no? Muy útil para psicólogos, para ciudadanos, para fanáticos,
para periodistas. Sobre todo, Javier, mi querido Javier, las últimas palabras, y también agradecerle al productor de los productores, el Héctor Lavoe de la producción, José Vargas. Si no se dieron cuenta, hagan una toma general y son igualitos. Si no se dieron cuenta que son ñaños, son igualitos. Polo Pérez decían, capaz que es la hermana. No, pero ya vienen los contitos de la toma general. No, es la ñaña. Pues. Ahí está clarito. Solamente le faltan machoritos nomás. Que con el pelo largo pasaba. Me aliso, porque para que no se le vea igualito a Juanito. No se me vean igualitos. Ahí están rosaditos juntitos. Muchas gracias, Andrea. Un gran programa. Realmente una hora que se nos pasó volando en una conversa muy, muy buena. Tú decías, es una conversa entre panas, solamente con una lámpara gigante en la cabeza. Eso es la única diferencia de la conversa entre panas. Ese es el lujo que tiene el productor. Los lujos que nos damos de tenerlo al productor. Pocos productores pueden ver eso. Los otros jugando con teléfono. Claro, no. Estamos al productor de los productores. Muchas gracias, querida hermana, por acompañarme. Gracias también. Siempre invitada. Gracias a los dos. Juanito, tenemos más novedades, más programas, hablaremos de música, de fútbol, de todo un poco. Creo que este espacio va a ser ahora ya para relajar un poco a la ciudadanía también. Después de este programa, digamos, vamos a relajarnos un poco. De hecho, les han dado tips, ¿no? Y repito, a políticos, a fanáticos, a periodistas, de luego del momento tan tenso que se vive en este Ecuador versión GTA, pues relajarse un poco, no entender y que vayan a terapia, si perdió en la elección y no votó ni su mamá por usted, vaya a terapia. Ahí les hago descuento a los que no recibieron voto ni a políticos vale el 40%. Póngale sobreprecio también. Al menos desquítate lo que nos suben en el IVA todo. El 15% de la tajada, póngale ahí en la terapia. Descuente lo que nos hacen a los ecuatorianos. Muchísimas gracias, amigos. Somos Entre Ambos Tres. Síganos en redes sociales. Estamos en Instagram. Nos pueden ver en YouTube, en Spotify. Un saludo a toda la gente que se está uniendo a esta gran comunidad. Déjenos sus temitas. Si quieren, también mándenos mensajitos por las redes sociales. Y nosotros nos veremos en un siguiente programa. Una linda noche. Hasta pronto. Gracias.